Asfixiada. No me importa cuántas veces insistan en hacerme las mismas preguntas, no diré lo que ellos esperan que diga, porque no sería cierto. Los policías son muy perseverantes cuando se trata de desesperar a alguien y encima señalarlo como un culpable. Hospedarnos en este hotel fue el peor error de nuestras malditas vacaciones. Sé que la palabra maldito resulta algo fuerte para algunos oídos, sin embargo, no encuentro otra forma en la cual referirme a los recientes eventos. Apenas 3 noches fuera de vacaciones y ya deseo volver a mi casa. Mientras que a mí me interrogan afuera del hotel, a Hortensia se la han llevado al recibidor para mantenernos separados y corroborar si aquello que les digo yo es cierto. Son tiempos muy lamentables, en donde, por historias llenas de violencia e injusticias, ya no se puede confiar tan fácilmente en la palabra de un hombre. Hace menos de media hora, tanto encargados de recepción como de limpieza, me vieron pasar enfrente de ellos, arrastrando el cuerpo de Hortensia hasta lograr salir del hotel por la puerta principal. Tal y como ya lo dije al menos unas 80 veces, no estaba siendo violento con ella, pues lo único que quería hacer era salvarle la vida. Incluso ella misma se los ha dejado en claro. Tuve que sacarla lo más rápido posible del hotel, antes de que aquello que mora en la habitación 48 la dejara sin vida. Y no es por sonar como un enfermo mental, pero mi argumento es el siguiente. Si hubiese querido hacerle daño, ¿tendría algún sentido el pasearme con ella enfrente de todos? Desde aquí puedo escuchar cómo Hortensia les asegura una y otra vez que no he tenido la culpa de nada. Y supongo que, como dije hace un instante, confiar en las palabras resulta cada día más difícil. Yo no sé cuánto más durará este juego de las preguntas sin cesar, pero, lo que sí sé, es que, tan pronto nos dejen en paz, voy a interponer una demanda en contra de este lugar y el riesgo que nos hizo pasar. Todo dio inicio en la noche del jueves. Decidimos hospedarnos en este hotel porque su aspecto nos pareció muy agradable y sus precios muy razonables, al menos para unas primeras vacaciones en pareja. Después de casi 7 horas de viaje, habíamos conseguido llegar a León, Guanajuato. Y como estábamos agotados, llegamos directo a dormir, sin conocer aún las maravillas del lugar. Ya desde la primera noche en que nos otorgaron la habitación 48 del piso 6, pudimos notar una serie de aspectos extraños. Y no es que el lugar se encontrara en un mal estado. Era más bien algo que se podía sentir desde que se ponía un pie en ese pasillo. Al menos yo, antes de siquiera llegar a la habitación, me sentí un tanto incómodo, como si algo me hubiese querido avisar que no debíamos de estar ahí. Y debido a lo extraño de la sensación, preferí guardármela para mí y no decirle nada al respecto a Hortensia. Pues, no quería generarle miedo en nuestra primera noche de vacaciones. Entrando al cuarto el clima era helado, a comparación de afuera. Y justo cuando creí que era el único teniendo ideas extrañas con relación al lugar, Hortensia me aseguró que llegó a sentir como si alguien hubiese respirado cerca de su cuello. Aquello lo describió como de las sensaciones más escalofriantes y desagradables. A pesar de esos aspectos extraños, no nos obsesionamos con el tema, pues era bien sabido que cada hotel contaba con sus eventos mínimamente inexplicables y paranormales. Ahora bien, sentir algo de miedo al llegar a un lugar o tener escalofríos es una cosa, pero lo que nos ocurrió después nos hizo pasar de un extremo a otro, en cuanto a lo que se podía considerar normal y lo que ya no. Siendo la 1 de la madrugada, llevábamos durmiendo apenas unas 3 horas. Hasta que alguien vino a tocar la puerta con mucha insistencia. Tomando en cuenta lo tarde que era, decidimos no abrir a pesar de que ya estábamos despiertos. Pero desafortunadamente, el golpeteo a la puerta continuó, haciéndose notar con mayor fuerza. Notándose inquieta, Hortensia me preguntó, ¿qué tal si se trata de algo importante? Dicho esto, ignorando el hecho de que prefería quedarme en cama por el pésimo clima que hacía, tuve que prender la luz y caminar hasta la puerta.
En lo personal, creí que se podría tratar de algún empleado con un aviso de importancia. Mas, recién abrí la puerta, nos llevamos la inquietante sorpresa de que no había absolutamente nadie del otro lado. Hortensia, ¿tú también puedes ver esto, o me estoy volviendo loco?, le pregunté, perplejo por lo inexplicable de la situación. Y pensando en la posibilidad de que fuese obra de una broma, salí al pasillo para revisar si encontraba a alguien, pero todo a la vista se hallaba vacío. Después de la repentina inquietud, volví a cerrar la puerta y me fui a acostar. Con tal de guardar un poco la calma, Hortensia hizo un pequeño chiste, diciendo que nos habíamos hospedado en una clase de hotel embrujado. Pero de pronto, lo que sea que llamaba a la puerta continuó golpeando, solo que mucho más rápido y fuerte. En tales golpes se podía notar una gran desesperación o quizás coraje. Sin soportar más aquel escándalo, prendimos las luces otra vez y salimos de la cama los dos. Tenemos que llamar a la recepción y avisar de esto, mencioné en voz alta, debido al escándalo de los golpes. Pero antes de marcar, Hortensia me hizo una observación que me dejó paralizado. Ella dijo que, por lo fuerte y cercano que se escuchaban los golpes, era muy probable que estos provinieran de adentro de la habitación y no de afuera. Pero, si algo estaba golpeando desde adentro, ¿cuál era la lógica, si nosotros igual nos encontrábamos allí y no podíamos ver nada? Sin dejar pasar más tiempo, comenzamos a marcar a la recepción. Sin embargo, antes de que siquiera nos contestaran, todo se volvió a mantener en silencio. Al menos el resto de la noche logramos dormir sin más percances. A la mañana siguiente, le pregunté a la señorita de la recepción si era posible hacer que nos cambiaran de habitación. Ella nos respondió que no era posible, puesto que ya tenían las demás ocupadas. A decir verdad, la forma en que nos atendió me pareció muy desinteresada. Sin dejar que la mala noche y la indiferencia de los empleados nos afectara, salimos durante toda la tarde y parte de la noche a recorrer esos lugares que tantas ganas teníamos de conocer. Para la segunda noche, en lugar de ser despertados por insistentes golpes, lo que escuchamos fueron rasguños en la parte baja de la puerta. Y tomando en cuenta que no vimos nada en la noche anterior, tuve el valor de abrir la puerta otra vez para saber si había algo del otro lado. Al abrir no vi nada, mas decidí asomarme al pasillo, y lo que alcancé a notar me dejó horrorizado. Pues al fondo de este vi a una mujer, arrastrándose con prisa hacia mi dirección, utilizando únicamente los brazos para conseguir arrastrar todo su cuerpo. Su cara se veía tan pálida, que parecía estar muerta. Azotando rápidamente la puerta, antes de que estuviera cerca, le pedí a Hortensia que llamara a recepción. Al contestarnos, les avisé de haber visto a una mujer arrastrándose por los pasillos. Pero de parte de ellos no hubo respuesta, solo me colgaron. No me atreví a salir de la habitación para reclamar. Al día siguiente, le pregunté a las personas de las habitaciones cercanas si también les habían rasguñado las puertas y la mayoría nos respondieron que sí, pero nadie quiso asomarse a ver para averiguar. Para la tercera noche, mi novia y yo estuvimos de acuerdo en que aquella sería la última durmiendo en aquel hotel. A diferencia mía, Hortensia sí fue capaz de quedarse dormida al poco tiempo de que nos acostamos. Yo, en cambio, permanecí despierto durante más de 2 horas, sin lograr sentirme cómodo o tranquilo. Pues de alguna u otra forma, me hallaba a la expectativa de qué cosa horrenda nos sucedería a continuación. Pues, las 2 noches anteriores ya habían sido más que suficiente para mí como para mantenerme inquieto. Para distraerme y no sufrir tanto el reciente insomnio que enfrentaba, me entretuve con mi celular. Y a casi 1 hora de no estar haciendo nada más que mirar la misma pantalla, escuché que Hortensia estaba forcejeando por jalar aire. Angustiado, prendí la luz y le pregunté qué le sucedía, pero fue imposible para ella poder contestarme. Solo me señalaba a su cuello, mientras que su piel se tornaba morada. Entre movimientos súbitos, me rogaba que la ayudara, mas,
no sabía cómo, así que, lo primero que se me ocurrió fue llamar a emergencias, pero, por la forma en que lucía su cara, no creí que llegaran lo suficientemente rápido. Parecía como si alguien la estuviese estrangulando sin mínimo rastro de piedad. Entonces, supe que aquello que la presionaba del cuello era esa cosa hostil que nos estuvo atormentando en las últimas 2 noches. Y sin que se me ocurriera algo mejor, tomé a mi novia desde la espalda y salí de la habitación con ella, tan rápido como me fue posible. Pero, sabía que no bastaría con salir de la habitación, pues, debíamos estar afuera del hotel si quería que Hortensia volviera a respirar. Así que, en medio de la desesperación y la prisa por salir, tan pronto salí con ella del elevador, pasé con ella enfrente de todos los que estaban en el recibidor. Para entonces, su rostro se veía más morado que antes y sus ojos rojizos. No fue hasta un par de segundos después de haber conseguido salir, que pudo recuperar la respiración. Jalando de golpe el aire que le fue posible, en cuanto dejaron de presionarle la garganta. Y como pensaron que yo le estaba haciendo daño, no tardó en llegar una patrulla al lugar, con 2 policías listos para preguntarme lo mismo casi de forma obsesiva. La única pregunta que no tuvo que ver con si era culpable o no, fue en qué número de habitación nos encontrábamos al momento del incidente. Después de que les respondiera que estábamos hospedados en la habitación número 38, uno de ellos pronunció: esa fue la misma habitación que se ocupó con el caso Esmeralda. Y sin comprender a qué se referían, les pregunté si podía saber más al respecto. ¿Qué fue el caso Esmeralda? Después de comprobar que lo único que hice fue salvarle la vida a Hortensia, me dijeron que aquella habitación y el pasillo en general contaban con un pasado muy trágico. Según me explicaron, 15 años atrás, un hombre con múltiple personalidad había asfixiado a su novia durante la noche, para después sacar su cuerpo y abandonarlo en el pasillo. Sin tener nada de sentido común, el enfermo regresó a la habitación para dormir. Mas, no fue hasta el día siguiente que, al despertar y no encontrar a Esmeralda por ningún rincón, temió lo peor. Después de salir y encontrarse su cuerpo a mitad del pasillo, aquel hombre con desorden de personalidad no encontró forma en la cual hacerse responsable, así que, antes de que alguien lo pudiera acusar, este terminó por saltar desde la ventana de la habitación, quitándose la vida tras saber que había asesinado a su novia. Pese a que aquel pasillo se mantuvo una temporada clausurado para investigación, los encargados no demoraron mucho en volver a poner en servicio aquellas habitaciones. A tales alturas, me parecieron increíbles las cosas que los grandes establecimientos eran capaces de pasar por alto, tan solo para seguir generando dinero. Después de las cosas que ahora sabía, y nuestras llamadas de atención que fueron ignoradas, sin duda me siento dispuesto a levantar una demanda contra el lugar. Al final, nunca se sabe qué cosas sucedieron antes en una habitación, y esto debería de servir como una clase de advertencia. El pasado de un lugar puede permanecer oculto durante muchos años, hasta que sus malas energías vuelven a surgir. Sangre de caballo. Para aquellos que tanto se la pasan pidiendo terror de verdad y quejándose de no sentirlo, hay algo que debo decirles: el terror de verdad no lo serán capaces de experimentar, a menos de que en algún punto les toque limpiarlo con sus propias manos. Y no estoy hablando de ese terror que nos han vendido en películas de muñecos poseídos. No. Estoy hablando de ese terror que a diario tiene lugar en los lugares más insospechados. El terror y la repugnancia de los que les vengo a hablar a continuación, a mí me tocó conocerlos estando de rodillas o debajo de una cama, tratando con químicos y también con personas desconocidas. Y si me lo preguntan, no soy nadie especial, soy solo un empleado de limpieza para el motel Ruta 66. A pesar de que cada empleado contaba con su tiempo de descanso, así como días libres, el motel se mantenía recibiendo a nuevos clientes durante las 24 horas y durante los 7 días de la semana, sin excepción. Tomando en cuenta la informalidad del lugar,
A aquellos que venían se les cobraba por hora y no por día, pues no éramos tontos, y sabíamos qué modalidades de cobro eran las realmente convenientes para nuestro estilo de negocio. Desde luego, cada cierto tiempo surgían eventos extraños, o llegaban clientes que con solo verlos uno, ya no deseaba seguir trabajando en ese lugar. Sin embargo, el hecho de servir para un motel era garantía de que siempre se tendría trabajo. El caso que estoy por contar sucedió a finales del año pasado, 2023. Con las celebraciones de muertos tan cercanas, era hasta cierto punto normal ver llegar a personas disfrazadas o escuchar que en las televisiones dejaban puestos los canales de películas de terror. Eso era lo más común de la temporada. Pero por desgracia, existe una línea delgada entre lo cotidiano con lo que un empleado de limpieza debe de tratar y lo que ya es completamente repulsivo. En casi 5 años trabajando en lavar cobijas con manchas extrañas o retirar cabellos de las alfombras, jamás vi algo como eso. La tina del baño estaba llena de algo rojizo y espeso, nadie se encargó de quitar el tapón del drenaje. Y tomando en cuenta la época, lo primero que pensé fue que se trataba de algún fetiche singular, o, por otro lado, alguna broma dejada a propósito, puesta especialmente para nosotros los empleados. No obstante, tanto si era broma, como el resultado de un juego extraño en la habitación, el hecho de tener que meter mi mano en ese líquido espeso, fue de lo más asqueroso. Una vez que retiré el tapón para que el contenido se vaciara, saqué mi brazo, cubierto de aquello. Al quedar la tina vacía, comencé a mezclar el limpiador con desinfectantes, para después arrodillarme a tallar su interior. Poco tiempo después, descubrí que, sin importar cuánto me esforzara por tallar y combinar químicos, una parte de esa coloración rojiza aún era visible en las paredes de la tina. Y si no se trataba de sangre falsa, me cuestioné, incómodo con lo que estaba pasando. Tras un par de horas de esfuerzo y náuseas contenidas, logré hacer que esa parte del baño volviera a lucir como un escenario decente. Y molesto por la ocurrencia tan inusual, les pregunté a mis compañeros si alguno había visto a la o las personas que se encargaron de rentar la habitación. Uno de ellos, el cual trabajaba en el área de recepción, me explicó que se trató de una sola mujer, quien pagó por 8 horas de uso. Lo cierto era que esa información no parecía servirme de mucho a esas alturas, es solo que me intrigaba darle por lo menos una imagen o explicación a algo tan horrible. Al paso de una semana, luego de algunos días sin ninguna clase de percances, aquel desagradable evento de la tina llena de sangre se repitió. En tal ocasión, fue una compañera a quien le tocó descubrir la tina llena de esa cosa. Y yo mismo tuve que ir con ella para ayudarle a limpiar, pues sabía que no le iba a hacer trabajo sencillo. Cuando terminamos, informé de lo sucedido a los encargados de gerencia. Y ellos dijeron que meterían un informe, pero pienso que al final resultó ser una acción completamente falsa, pues el mismo desagradable incidente continuó pasando y ahora con aspectos más marcados que antes. De pronto, ya no solo debía de limpiar sangre, sino también rastros de cabellos extraños que iban desde la cama y las alfombras hasta la tina con contenido rojo que, además del mismo líquido de cada viernes por la mañana, ya también incluía hierbas. Semana con semana, ya sabíamos que temprano en los viernes debíamos de pelear por limpiar esa cosa. Y me parecía extraño que nadie tuviera el valor de confrontar a esa señora. La cotidianidad con la que ocurría lo de la tina llena de sangre me hacía sospechar que no estábamos lidiando precisamente contra una broma, sino contra algún retorcido trabajo de brujería, ya que los adoradores de lo oscuro acostumbraban a hacer esa clase de prácticas extrañas. Y una madrugada en la cual estuve presente en el turno de la noche, precisamente en jueves, tuve el atrevimiento de seguir a esa mujer, a donde fuese que se dirigiera después de estar en nuestras instalaciones. A menos de 15 minutos de distancia, llegamos a un establo. Después, a unos metros de distancia, la vi entrar a una casa de muy buen aspecto,
mientras que un par de hombres se encargaban de llevar abajo algunos botes que parecían también estar llenos de esa sustancia rojiza, la cual obviaba que era sangre. Y durante casi una hora no me moví del lugar, en espera de que la mujer saliera de allí. Sin embargo, no la volví a ver, pues en ningún momento abandonó la casa. Y como tenía otras cosas que hacer, me tuve que marchar. El lado bueno era que ya sabía en qué lugar era que la podía encontrar, si es que deseaba saber más acerca de las cosas que hacía y sus razones. Así que para la siguiente semana, antes de que anocheciera, a pesar de saber que era incorrecto, estuve cerca del lugar para saber si de ahí se dirigía a nuestro motel, y tuve la razón. Las noches del jueves, conocidas por ser de mucha utilidad en la brujería, esta mujer de actitudes enfermizas salía de aquel establo después de que hombres extraños ingresaran botes llenos de esa sangre a su auto. Después de tener la carga lista, pagaba una de nuestras habitaciones para usarla por 8 horas, o sea en toda la noche, y justo cuando salía, era que pasábamos por lo mismo. Sin hacerme a la idea de tener que seguir limpiando esa repugnancia, le insistí a mis superiores que no era buena idea seguir rentándole espacios a esa mujer, pues ya estaba seguro de que la sangre que nos dejaba era real, y muy probablemente de caballo. Sin embargo, a pesar de la cantidad de mis quejas, nadie intervino. Supuse que era para ellos más importante seguir ganando dinero que ponerles un fin a las prácticas desagradables de los clientes. No obstante, aunque no contaba con el apoyo de nadie para hacer que se detuviera, yo mismo me encargué de confrontarla en una de esas noches en las que salía del establo para después hospedarse. La mujer, hablándome con altanería, me aseguró que solo por haberla confrontado me empezaría a enfermar desde adentro hacia afuera, hasta quedar como una pasa inservible. Y a pesar de que me resistí a darle poder a sus palabras, desde aquella vez en que la confronté, comencé a sentir una debilidad anormal por las mañanas, la cual incrementaba con el pasar del día. Y como otro síntoma extraño, me di cuenta de que en mi piel se iban formando arrugas, como si mi cuerpo ya no fuese el de un hombre de 35 años, sino ahora el de un anciano de 70. Cuando mis compañeros veían la atrocidad en la que me estaba convirtiendo, yo les decía que había sido culpa de aquella bruja que nos visitaba en cada jueves. Y si no se trataba de una bruja, entonces tal vez pertenecía a una secta o algo de esa clase que al menos yo no tenía la capacidad para comprender. Una noche, cansado y casi moribundo por la debilidad de la que era preso, no resistí más y tuve que volver a hablar de frente con ella. Pero esta vez, en lugar de señalarla y reclamarle, le supliqué que quitara aquel horrible mal de mí. Entonces, ella me dijo que no me ayudaría hasta no verme del todo humillado, así que, poniéndome de rodillas y de la forma más desesperada, le rogué porque me ayudara. Momentos después, me hizo ir con ella a otro motel cercano, y me explicó que ahora debía de tomar un baño con aquella sangre que ya estaba acostumbrado a limpiar. Por lo que, sin importar cuán repulsivo me pareció, terminé por darle la espalda a mis propias creencias, tan solo para salvarme la vida. Así que, débil y con un cuerpo pálido y arrugado, no tuve otra opción más que entrar a aquel espeso contenido. Sumergido en esa sangre mezclada con hierbas, se me ocurrió preguntarle a la mujer por qué ésta nunca vaciaba el contenido de la tina y por qué era importante para ella hacer aquel ritual cada semana. Esta me explicó que, el bañarse en sangre tanto de caballo como de otros seres vivos le permitía a uno tener más fuerza, así como conservarse hasta cierto punto joven. Pero, era importante que alguien más se encargara de vaciar el contenido en el cual estuvo, pues, si lo hacía uno mismo, perdía parte de ese poder absorbido. Al salir de ese baño de sangre, me sentí nuevamente bien y hasta más fuerte que antes. Y sí, estaba aterrorizado, pero no podía actuar como si no me hubiese hecho sentir bien el hacerlo. Ahora me sentía algo sucio como ser humano, por saber que me sumergí en la sangre de inocentes animales. Pero, ahora ya no estaba a favor de continuar protestando por limpiar, y en su lugar me callaría y seguiría sirviendo,
como parte de mi gratitud por haber recuperado mi vitalidad. Creí que en la siguiente semana seguiríamos viendo a esa mujer, pero, casi a un mes de haber tomado ese baño, ya no volvimos a ver. A la par en que ella dejó de venir al motel, una noticia grotesca apareció en todos los noticieros y encabezados. Una noche de jueves, en el establo en que ella conseguía su sangre para los rituales, arrestaron a al menos 13 personas, no solo por estar involucradas en malos negocios con los animales, sino también por ser acusados de sacrificar a mujeres jóvenes para emplear sus restos en rituales de brujería. Y en cuanto supe la noticia completa, tuve muchas ganas de morir. Pues, ahora sabía que, la sangre con la cual me acepté bañar, no solo provenía de los caballos, sino también de esas pobres niñas. Y si el cielo en verdad existía, ahora estaba seguro de que jamás lo conocería. Huéspedes. Mi vida estaba sumida en millones de complicaciones cuando toda esta historia inició. Un divorcio con un hombre alcohólico y adicto al juego que nos hizo perder la casa y todo lo que con esfuerzo habíamos logrado juntar. El juicio de divorcio me llenó de deudas, pero al menos me deshice de un hombre golpeador y jugador. Ahora no me quedaba otra más que juntar a mis 2 hijos, las deudas y ponerme a buscar una casa en donde podamos vivir y salir adelante con mis hijos en esta tan difícil situación. Así que me puse a buscar en los diarios y en internet, una casa en especial me llamó la atención. Por alguna extraña razón, no pude dejar de mirarla en el anuncio. No sé a qué se deba esa sensación, pues era una casa como cualquiera. Quedaba en un barrio cercano al que vivía cuando estaba casada. Pero, lo extraño es que había pasado varias veces por esa zona y nunca me había cruzado con esa casa. Pero bueno, quizás es porque nunca me había fijado en ella. Se trataba de una casa bastante corriente y rústica. El anuncio la mostraba como una oportunidad para aquellos que contaban con pocos recursos. Pero yo creo que la oportunidad era más para el propietario que para el inquilino. Pues se trataba de una casa antigua a reformar, lo que significa que no está completa. Y según el anuncio, tiene problemas de humedad, insectos, cañerías y roturas en paredes. Pero podría tener más. Se pedía una suma de dinero mínima a cambio de habitarla durante un año, mientras se hacen los correspondientes arreglos. Así que, no quise seguir buscando en cuanto la vi, aunque una casa a reformar no es lo más conveniente, sobre todo teniendo hijos pequeños, mis problemas económicos me impiden ser selectiva, y lo urgente era conseguir un techo sobre nuestras cabezas. Antes de que se me acabe el dinero para alquilar la habitación y tengamos que recurrir a la calle. Así que, de inmediato me puse en contacto rápidamente con el propietario para comunicarle mi interés en la casa. La persona del otro lado del teléfono me hablaba bajito, en susurros, era como si tuviera alguna tos que le impedía conversar con normalidad. Sin dar muchas vueltas, me dijo la dirección de la casa para que vaya y la habite. Parecía como si al hombre no le importaran cosas básicas acerca de mí, como mi condición laboral o si tengo garantía propietaria. También me dijo que él no podía ir personalmente a darme la llave de la casa y que otra persona pasaría a la hora citada para dármela. Tampoco quiso aceptar el dinero por habitar la casa mediante transferencia bancaria, insistiendo en que se lo diera luego mediante los empleados que pasarían a hacer los arreglos de la casa. Por lo que, toda esa situación me parecía de lo más extraña. Lo único que podía pensar es que la razón por la que no podía entregarme la llave personalmente es porque, y al juzgar por el sonido de su voz, el propietario de la casa estaría enfermo. Para todo lo demás, no le encontraba explicación. El viernes a las 6 de la tarde fue la fecha citada, era una tarde de mucho viento. Yo caminé por la calle hasta el barrio que me indicó, teniendo mucho miedo de lo que podría pasarme. Cuando a lo lejos vi la casa de madera con un enorme jardín delantero lleno de malezas y en completo estado de abandono, supe que se trataba de la casa y crucé la calle.
Había pasado tantas veces por esa calle y nunca había visto esa casa, llamando la atención por su evidente estado de abandono. Sin embargo, no sé por qué, pero miraba la casa y cuanto más la observaba, el sitio más familiar me resultaba. Lo cual es extraño. Ni bien puse un pie en la vereda parándome enfrente de la casa, cuando un niño como de la edad de mi hijo, con una boina, me tocó el hombro y me llamó por mi nombre preguntándome si yo era la dueña de esa casa. Así que, me di vuelta, sin saber qué responder, y vacilando le dije que sí. Y en ese momento, saca de su bolsillo unas llaves y me las entrega, luego se va sin decir nada, sigue caminando en dirección contraria a la calle con sus manos en el bolsillo y la cabeza baja. ¡Qué niño tan raro!, dijo mi hijo mayor. Y sí, se trataba de un niño y una situación muy extraña. Seguro se trataba de algún familiar del propietario. Así que, crucé el jardín lleno de malezas, árboles secos y yuyos. Había un camino de ladrillos que estaba tapado por los pastizales y los yuyos, por lo que, pasar por entre medio de todo eso era difícil. Y se notaba que hace varios años nadie ha arreglado ese jardín, por eso el estado en el que está. Llegamos a una puerta de madera marrón con signos de humedad. Al abrirla, me encontré con una habitación oscura en la que la iluminación era bastante tenue. Había 4 ventanas cubiertas con unas mantas grises, por lo que, enseguida mis hijos sacaron esas mantas de la ventana para que entre la luz y también las abrieron para quitar un poco ese horrible olor a moho y humedad que impregnaba las paredes. La descripción de la casa era tal cual me dijeron, a reformar, pero todavía habitable. Así que, seguí caminando y me encontré con una cocina-comedor que contaba con una mesa pequeña en un rincón, unas sillas rotas y un fregadero lleno de sarro. Los pisos estaban sucios y había goteras en el piso. El baño era pequeño y también dejaba mucho que desear. Pues tenía piso de cemento, no contaba con lavado, sino una canilla en el piso, un balde cerca del retrete y un calefón manual. Además del olor. Las habitaciones eran un poco más pasables. Pues al menos había camas y las paredes no estaban tan llenas de humedad. Era una casa muy vieja, eso seguro, pero al menos era habitable, lo más rápido que pude conseguir antes de que se me acabara el dinero. Esto era, al menos, mejor que vivir en la calle. Pero la noche en esa casa era muy fría. Mis hijos se pasaron a mi cama, tenían miedo y con razón, pues yo también lo tenía. Se escuchaban los ruidos propios de una casa tan vieja, además, la poca iluminación les daba un aspecto tétrico a las habitaciones, lleno de sombras. Fue difícil levantarnos los 3 a la mañana siguiente y alistar a mis niños para la escuela. Ellos me decían que no les gustaba la casa y querían irse. Pero tenía que explicarles que no teníamos otra opción. Unas horas después de que los niños se fueran a la escuela, llegaron los empleados del propietario de la casa que se dedicarían a restaurarla. Por la puerta entraron 2 personas, sin siquiera saludar y mirando al piso, como si no existieran, se pusieron a hacer sus labores. Uno era un hombre de la tercera edad, con unas botas, un pantalón de trabajo, un chaleco rojo y una gran barba blanca, tenía una podadora y guantes. Él se fue al jardín delantero donde se puso a cortar la maleza. La otra era una señora, también de la tercera edad, con un vestido negro, una trenza sosteniendo su cabello blanco. Tampoco me saludó, e ignorándome por completo se puso a barrer los pisos, cosa que también estaba haciendo yo cuando los 2 llegaron. Traté de presentarme, pero ellos seguían en lo suyo, ignorándome como si no existiera. No me dijeron su nombre, nada. Por lo que, esto me molestó demasiado, era una gran falta de educación. Me daban ganas de echarlos, pero no podía, eran empleados del propietario de la casa en la que estoy viviendo. Quise acercarme a ambos para darles el dinero que correspondía por la casa, pero tampoco me prestaron atención. Y seguían en la suya, verdaderamente, me trataban como si no existiera.
Así que me senté en el sillón del living, sintiéndome un poco extrañada por la situación. Me pongo a mirar el celular y me doy cuenta de que el propietario de la casa no tiene imagen en WhatsApp. Pero puede que haya sacado la foto de perfil. Y al mandarle un mensaje y llamarlo, me doy cuenta de que me bloqueó. Por lo que, esto me llamó demasiado la atención. Trato de hablar con la señora que se metió en la casa y que ni siquiera sé su nombre ni su horario de trabajo para pedirle explicaciones, pero ella sigue ignorándome. Le grito, trato de llamar su atención, sin conseguir resultados. Ella trae las sábanas grises que estaban antes como cortinas y comienza a ponerlas otra vez encima de las ventanas, tapando la luz de afuera. Así que, trato de detenerla para que no haga eso. Entonces ella habla por primera vez. Las ventanas deben estar tapadas, me lo pidió el dueño de la casa. ¿Puede decirme, por favor, por qué el dueño de la casa me bloqueó? Ella tardó un poco en responder, pero al final lo hizo. Él no la bloqueó, cambió de compañía de celular. Y en todo caso, no necesita su número, estamos nosotros. Esa fue su respuesta sin sentido y sus últimas palabras. A las 6 en punto, sin hablar, tanto ella como el hombre que arreglaba el jardín se fueron. La verdad es que me quedé muy confundida y mis dos hijos también, pues no dejaban de preguntarme por las personas tan extrañas que se metían en la casa, y yo sin saber qué decirles. Venían todos los días y se quedaban desde la 1 a las 6 de la tarde, eran nada más que un jardinero y una ama de llaves. Ella limpiaba mientras él arreglaba los jardines. ¿Qué iba a pasar con el problema de goteras, humedad, agujeros, cañerías y con el baño a medio hacer? En la cocina hay un nido de cucarachas y en la habitación de mis hijos otro de arañas. ¿Qué iba a pasar con todas esas cosas? El propietario de la casa me prometió arreglar esos problemas mientras habitábamos la casa, pero por ahora no aparece ningún albañil. Era difícil vivir así, en esas condiciones. Pues las noches eran muy frías por los agujeros que traspasaban las paredes, y poco a poco me empecé a dar cuenta de que los ruidos que se escuchaban no eran debido a la antigüedad de la casa, sino que provenían de otras fuentes. Durante la noche se oían ruidos de cosas, pasos, puertas abriéndose y cerrándose solas. No eran gatos en el tejado, eran sonidos que venían de las habitaciones en donde no había nadie. Noches aterradoras en las que mis hijos se venían a mi cama corriendo, y nos acurrucábamos los tres con una frazada que no alcanzaba para apalear nuestro frío, sintiendo a la vez el miedo por todos esos acontecimientos inexplicables. Pasada la cuarta noche, comenzamos a escuchar, además de pasos y puertas abriéndose y cerrándose, ruidos de cosas cayendo, voces de diferentes tipos. Risas, gente murmurando, canciones, susurros. Por lo que, era desesperante, trataba de buscar en todos lados algún signo que me dijera que alguien más estaría viviendo aquí con nosotros, pero no hallaba nada. ¿Quién más podría estar aquí, más que nosotros tres, y los dos empleados que se quedan de 1 a 6? No lo entendía y me daba angustia por mis hijos, y para colmo, los empleados, a los que ni siquiera sabía sus nombres, no querían responder a mis preguntas. Ellos continuaban en la misma actitud de siempre, la de mantenerse indiferentes a nosotros. Quería irme de esta casa, pero si lo hago, ¿a dónde más iré? No tengo trabajo, ni dinero, ni nada. Si me voy, hasta podría arriesgarme a que los servicios sociales me quiten a mis hijos, por no tener cómo mantenerlos. Mis hijos, al igual que yo, se ponían a buscar entre los recovecos de la casa, cosas, para averiguar si podían encontrar la explicación al fenómeno de los ruidos y voces, al igual que yo. Un día encontré a mi hijo de 10 años con mi hija de 7, sentados en el piso, mirando unos álbumes de fotos. Así que, me acerqué a ellos y me explicaron que habían encontrado las fotos de los anteriores inquilinos. Y al levantar esos álbumes, encontré fotos en blanco y negro de personas muertas,
arregladas, vestidas y sentadas sobre sillas en diferentes partes del jardín de esta casa. Eran grupos de entre 2, 3 y hasta 6 personas, como una foto familiar, pero con muertos. Estaba observando esas fotos horrorizada cuando el ama de llaves entra y levanta uno de esos álbumes, como si nada. Los antiguos inquilinos gustaban de sacar fotos a sus muertos, dijo, observando una de esas fotos como si fuera una fotografía normal. ¿Hubo otros inquilinos? Aproveché para preguntarle. Pero ella, como es de costumbre, rehusó contestar mis dudas y se fue. Por lo que, la seguí, hablándole del tema de la casa y su actitud indiferente. En las condiciones que está la casa, dudo que haya sido habitada al menos en los últimos 10 años, y todas esas cosas no me las había dicho el propietario. Creo que él me ocultó mucha información, además, aún no había enviado a algún albañil que arregle los problemas graves edilicios que la casa tenía, y quería contactarme con el propietario. Pero la mujer me daba la espalda mientras continuaba limpiando la heladera, quitándole el sarro, pero al menos me respondía. Respuestas cortas y evasivas, pero eso era mejor a nada. Al menos me dijo su nombre, creo que, debido a mi indignación, tiene temor a que me marche. Se llama Sandra y la razón por la cual se ha mantenido tan callada desde que llegó es porque su hermano, quien está contratado como jardinero, tiene problemas en el habla por su retraso mental, y por eso no ha querido involucrarse con nosotros. No entiendo qué tendría que ver su hermano a la falta de respeto, siguen pareciéndome esas, nada más que excusas evasivas. Esto no era lo acordado con el propietario, pero, por otro lado, tampoco quería decirme por qué en la noche se escuchaban tantos sonidos, excusándose con que es la vejez de la casa, los gatos, los pájaros, o cualquier otra cosa, puras mentiras y excusas. Siento que esta gente me está tomando el pelo. Es probable que, si las autoridades se enteraran de las condiciones en las que están viviendo mis hijos, corra el riesgo de perderlos. Pero por otro lado, hace 2 semanas que mi familia no me llama, y el padre de mis hijos tampoco, y al abrir el celular descubro que me ha bloqueado. Lo que significa que ya no quiere saber nada de mis hijos. ¡Qué barbaridad! Siempre fue un mal padre, pero nunca imaginé que sería capaz de abandonarlos luego del divorcio. Pasaban los días y estar en la casa me aterraba cada vez más. Pues la presencia de alguien más entre nosotros se hacía cada vez más evidente conforme pasaban los días. Una tarde vi la sombra de un hombre atravesando el living, estaba tan aterrada. Ese día me quedé afuera de la casa, en la vereda, con mis 2 hijos que habían visto lo mismo que yo, y se sentían igual de atemorizados, hasta que la noche nos obligó a entrar. Y aunque los empleados lo nieguen, algo había en la casa. Y no sabemos si eso es algo bueno o malo. Pero se siente la presencia, los ruidos, las voces, las sombras. Mis hijos me piden que nos vayamos por favor todos los días, y yo desearía tanto poder hacerlo, si tan solo tuviera otro lugar en donde vivir. Así que, pasados los primeros 15 días, mi pequeña hija de 7 años empezó a hacer muchos dibujos de familia. Era la mamá, con el papá, los 2 hijos y una viejita. Imagino que se trataba de nosotros, con su papá y su abuela. Aunque ella dibujaba a su abuela de una manera rara, con los pelos parados, ojos muy grandes y la boca una raya invertida, negra y gruesa. Por lo que, me llamaba la atención. Una tarde, mientras ella dibujaba en la cocina, le pregunté por sus dibujos. Tenía como 5 sobre la mesa y todos eran lo mismo, su familia. Supongo que extraña a su papá y a su abuela. No somos nosotros, me dijo mientras pintaba la pollera de la mamá de la familia. ¿Y entonces quién es?, le pregunté. Es la familia que vive aquí, me respondió muy tranquila. Mi cara marcó una sonrisa invertida de horror. Tragué saliva para decirle, ¿cómo, que la familia que vive aquí? Aquí no vive otra familia. Solo nosotros. Sí, vive otra familia. Otra mamá,
otro papá, otro nene, otra nena y una abuela. Y están molestos porque estamos en su casa y quieren que nos vayamos. La abuela dice que somos unos usurpadores y que tenemos que irnos cuanto antes. Ellos van a llamar a la policía para echarnos, ¿no? ¿Y si lo hacen, a dónde vamos a vivir? Por lo que, me quedé muda. Y quería pensar que se trataba de la imaginación de mi hija, pero no, pues, sabía que ella tenía razón. Y como a la policía, le respondí. En la escuela me contaron que a la gente que se mete en casas ajenas, llaman a la policía y los echan y los meten a la cárcel. Así que, la abracé y le expliqué que eso no iba a pasar nunca, porque nosotros estábamos aquí con permiso del dueño de la casa que nos permitió vivir aquí, y que, de haber otra familia, ellos serían los usurpadores, y no nosotros. Le dije todo aquello y más, pero mi hija no se veía muy convencida y me hablaba sobre las cosas que esa otra familia decía sobre nosotros, y sus deseos de que nos vayamos de la casa, por ser nosotros unos intrusos. Así que, inmediatamente llamé al dueño de la casa, no me atendía ni siquiera desde un teléfono público. El padre de los niños también me había bloqueado y tampoco me atendía el teléfono. Así que, pensé en llamar a mis padres, pero no me atreví, por miedo a que piensen que no estoy apta para criar a mis hijos y quieran quedarse con ellos. Cuando vino Sandra, la ataqué con preguntas, exigiendo respuestas. Y le rogué que me dijera quiénes son esa otra familia que está en la casa. Ella me dijo que ignorara todas esas cosas, porque nosotros somos los habitantes legales de la casa. Esa respuesta era insuficiente. Pues ¿cómo voy a ignorar que la casa esté infestada de fantasmas? No solo nos proponen vivir en una casa desarmada, sino además en una habitada por personas del otro mundo. En medio de mi ansiedad, viene mi hijo y me dice que el niño de la familia le dijo que, si no nos vamos, va a hacernos cosas muy malas. No le hagan caso, dijo Sandra levantándose la pollera para ir a sacarle el polvo a la otra ventana. Ellos no pueden hacerles nada, además ustedes son los verdaderos inquilinos. Ya se van a cansar y los van a dejar tranquilos. Los últimos días estuve en un dilema. Pues, pensaba en irme a la calle o seguir quedándome en la casa, soportando todo esto. Un auto de policía que pasaba por la zona me convenció de no hacerlo. Este es un barrio donde la policía merodea y tener un techo, aunque fuera en estas condiciones, es más seguro, a no tenerlo. No me quedaba otra, más que soportar. Desde que nos mudamos a la casa, mis pequeños se despiertan sobresaltados y tristes. Yo pensaba que se debía a lo mal que pasábamos la noche y a la ansiedad de vivir en una casa rota y con espíritus. Pero no, una mañana me dijeron, papá no nos quiere, nunca nos quiso. Sorprendida por esa declaración, quise preguntarles por qué dicen esas cosas tan horribles, y me confesaron, después de insistir e insistir, que todas las noches tienen sueños horribles que no quieren ni mencionar. Escucharlos me llenaba de tristeza y me hacía sentir impotente por no poder darles un futuro mejor. No podía darles un techo digno y su papá los había abandonado. Si al menos podría evitar que esos fantasmas siguieran molestándonos. Ni Sandra ni su hermano querían decirme nada acerca de los antiguos inquilinos. Así que tenía que buscar por mí misma, pero no encontraba nada. Ellos tenían una caja fuerte que guardaban en la casa. Lo suficientemente débil como para romperla con una roca. Llevaba esa idea en la cabeza desde hace tiempo, trataba de controlarme para no abrirla, pero un día no soporté más que mis hijos me hablaran de ese tipo de sueños, como de los otros niños que querían echarlos. Y agarrando una roca la abrí. En ella encontré papeles viejos, dijes, cadenitas de oro y una foto que me impactó. Una fotografía en blanco y negro con la ama de llaves y el jardinero. Con los ojos cerrados, muertos, sentados sobre una banca, en el jardín trasero, ambos llevaban la misma ropa con la que venían todos los días a trabajar. Por lo que, de inmediato tiré las fotos muerta de horror, temblando y con mi corazón palpitando.
A 4 cuadras de aquí está el cementerio general. Me voy corriendo a ese lugar, ni siquiera me fijo en los autos, a los que casi me pasan encima. Y cuando llevaba 2 cuadras corriendo, aparece el jardinero con su joroba, su camisa roja y pantalones de trabajo, me grita y me dice tartamudeando, «Regresate». Por lo que, corro más rápido y más asustada para perderlo, pero él me sigue. Entro al cementerio y me pongo a buscar en todos lados. Solo sé que se llaman Sandra y Jaime, pero espero encontrar también una foto. Y cuando la hallo en 2 tumbas una al lado de la otra, encuentro sus nombres y sus fotos cuando murieron. Eran ellos, 1990, murieron hace más de 30 años. Por lo que me arrodillé aterrada y llorando. Y de pronto Jaime, el jardinero, me alcanza y trata de decirme, entre escupidas, que trate de calmarme, pero su presencia me aterra, me pone aún más nerviosa. Y sumida por el espanto, me voy corriendo otra vez a la casa para llevarme a mis hijos. Cuando entro, encuentro las luces apagadas y 5 personas que nunca había visto en mi vida sentadas en la mesa. Tienen un letrero sobre la mesa y una copa entre los dedos. Mis hijos los rodean, me miran ambos con angustia. Esas familias están hablando sobre nosotros. La mujer de mayor edad cuenta el episodio en el que un padre de familia llegó a su casa muy borracho y envuelto en ese estado, ahogó a su esposa y 2 hijos colocándoles una almohada mientras dormían. Hecho que ocurrió hace 20 años. Me tiro al piso, ahora lo recuerdo todo. Siempre lo olvido porque mi corazón y el corazón de mis hijos no pueden soportarlo. La sesión de espiritismo terminó hace mucho tiempo, estoy arrodillada en el piso, llorando con mis hijos en los brazos. Sandra y Jaime vienen a nuestro encuentro, nos explican que están allí para ayudarnos a vivir esta transición. Ahora lo recuerdo. Son unos viejos amigos. Jaime me corrió para protegerme, pues no quería que vea mi nombre y el de mis hijos en las tumbas. Sandra se acercó y yo le sonreí. Ella se lavó las manos mientras nos decía, la familia dice que ya no quieren vivir aquí, se van. Pero en poco tiempo vendrá otra familia. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alexa Waus.